Estamos platicando con el maestro Jorge Rontricón, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. Maestro, acaba de pasar el proceso de revisión contractual para el STAUS en el año 2013. Se conjuró el emplazamiento a huelga y hay un resultado. ¿Qué nos puede platicar al respecto de este resultado? ¿Cuál es el balance? Bueno, lo primero que habría que decir es que habría que considerar el contexto en el cual se da una revisión, lo que tenemos al momento que se da la revisión y lo que se está solicitando en esa revisión, ¿verdad? En la medida que se avanza en lo que se está solicitando dentro de un comparativo que se hace con el conjunto del sindicalismo similar al nuestro, pues en ese sentido pudiéramos plantear que en términos globales nuestra revisión es una revisión que está dentro del grupo más, que mejor les fue, ¿no?, en términos de porcentaje global. De hecho, estaríamos nosotros, tendríamos que conocer exactamente la revisión del STAUS para saber cuál es el global de ellos, ¿verdad? Pero sin conocer ese dato, nosotros estaríamos en un global superior a cualquier sindicato similar al nuestro, es decir, de los sindicatos universitarios del área de la educación pública, ¿no? El 9.1 fue el más alto global en el Estado de México y nosotros estaremos en el 9.2, 9.3, probablemente en el 9.3%. Habría que afinar nada más las cuentas bien ahí. Supongo que el STAUS debe de estar, superior, porque pues es una revisión que se resuelve con menos recursos económicos, ¿no?, finalmente. Por otra parte, pues uno tiene que pensar en que hay aspectos históricos que se consiguieron en esta revisión. Por ejemplo, un aspecto histórico y que no hay que menospreciarlo es que por primera vez en la historia de los presupuestos para los trabajadores de la universidad se logró que el Congreso del Estado convirtiera en ley de egresos en uno de sus puntos 10 millones de pesos para el Fondo Complementario de Pensiones y Jubilaciones. Jamás había ocurrido esto. Sí, en una ocasión ocurrió que se logró un recurso por vía del gobierno del Estado y que se utilizó para este fondo y también para el resto de los trabajadores de la universidad, pero no emanado directamente del Congreso en un documento ley, ¿verdad? Y esto es importante porque abre una nueva posibilidad de generar a partir de ahí recursos que nos permitan pues solventar las necesidades de pensión y de jubilación. Otro aspecto histórico es el haber convenido el estudio de factibilidad para el hospital universitario. Se peleó durante muchos años por el sindicato, finalmente se tiene una figura que tendrá mucha responsabilidad del sindicato a la hora de poder generar ese estudio, ¿verdad? Y que por supuesto los requerimientos para este estudio pues buscaremos que sea la universidad quien los aporte, ¿no?, porque finalmente el hospital está pensado como hospital universitario. Otro aspecto muy importante que teníamos muchos años buscando que se definiera es la tercera etapa de regularización. Bueno, realmente queríamos un mecanismo, digamos, que fuera automático y expedito en el reconocimiento de la contratación definitiva. Sin embargo, el plan B, por decirle de alguna manera, que había en la comisión es que al menos teníamos que lograr una tercera etapa, ¿verdad? Y bueno, está establecida también. Incorporamos nuevos servicios preventivos, el de colposcopía, score de calcio y electrocardiograma, y además a la cláusula el fondo de 400,000 pesos se aumentó a 450,000 pesos, ¿no?, para apoyo de servicios preventivos. Se estableció el compromiso de elaborar un mecanismo de equilibrio de plazas que permita generar apoyo de plazas a los nuevos compañeros, ¿no?, para la renovación de la planta, pero sin descuidar el reconocimiento de los que tienen antigüedad. Esto estamos nosotros buscando que sea 50% y 50%. Falta todavía establecer la redacción de este asunto. En el tabulador de viáticos pues pedimos el 50% y nos dieron en promedio el 150% de incremento, ¿no? Afortunadamente pues fue una posibilidad que se dio ahí. Se reinstaló la comisión tripartita Istezón, Unison, STAUS. Se avanzó en varios aspectos. El más importante, independientemente de convenio
de operación de obesidad mórbida, ¿no? La cirugía bariátrica y algunas cosas que pueden tener con problemas específicos. El más importante es que el ISSSTESON establece el compromiso de pagar el estudio actuarial, ¿no?, que permita dar pie a que se pudiera hacer un análisis tripartita que diera origen a generar mayor participación en la cotización, ¿no?, al ISSSTESON, y que esto pues repercute en la pensión y en la jubilación. Hay cosas importantes que a veces no se valoran mucho, pero que son importantes. Por ejemplo, las licencias con goce de salario en el caso de que un trabajador tenga hijos menores de edad y que requiera de estar al cuidado de estos, se podrá resolver entre el trabajador, la jefatura y recursos humanos las condiciones en las cuales se pueden extender estas licencias para atender a sus familiares, ¿verdad? La póliza del seguro de gastos médicos, del seguro de vida no solamente se incrementó de 850,000 a 90,000 pesos la cobertura, sino que se pactó que en cada revisión se va a actualizar de tal manera de que independientemente de la fecha de vencimiento correrá con la cantidad que se pactó en caso de algún siniestro, algún fallecimiento, ¿no?, de profesores. El fondo de préstamos especiales se aumentó, se tasaba con 80 salarios del asociado A, ahora es con el titular A, y se puede pedir el equivalente al salario del titular A y no del asociado A como se hacía, ¿verdad? En el caso de vivienda, bueno, está el compromiso, está la comisión mixta viendo cómo establecer créditos puente para vivienda y está en proceso el diagnóstico, ¿no?, de vivienda también. La red de especialistas en odontología es mixta como se va a elaborar. Ya se platicó con los colegios, con el colegio de odontólogos para establecer tarifas preferenciales. Yo creo que eso también va a ser importante en el ahorro de los profesores. El manual electrónico de pensión y jubilación, es decir, cualquier profesor que quiera ver cuáles serían sus condiciones si decide pensionarse o jubilarse, va a poder entrar ahí a partir del semestre próximo y meter sus datos y que le quede cómo, en qué condiciones, si decide pues por estas opciones, ¿no?, se quedaría, y creo que eso da mucha certeza a los maestros, ¿verdad? El recurso que hay para eventos académicos se adelanta en 15 días, ¿no?, la entrega. Se establece el compromiso de la cantidad que nosotros decíamos que falta para construcción del local, de que tiene que ser entregado, y se pacta la cantidad precisa, se restablece el compromiso ante ciertas dudas que había por parte de la administración, ya queda establecida. Se pacta un fondo para que la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad pueda garantizar el suministro de medicamentos a los botiquines, los uniformes, ¿no?, el equipo que se requiere, y se pacta un documento ya bilateral, ya se pactó, la comisión estableció un documento donde tiene alrededor de 15 puntos de acuerdo, ¿no?, para trabajar bilateralmente en ese sentido. Y bueno, a todas las personas que no tienen licenciatura, que se han quedado pues por alguna razón en esa situación, se acuerda que se va a hacer un programa de apoyo específico individualizado, ¿no?, para que se les pueda hacer la propuesta. No son muchos afortunadamente, y se puede entonces hacer esto, ¿verdad? El sindicato pues logró, aparte el que se apoya con equipamiento para el centro de estudios sindicales, una cantidad económica para apoyo del salario de los trabajadores que no están basificados, y la entrega de 1 hectárea en un terreno que está por el lado de la Unión Ganadera, ¿verdad?, que será para eventos sindicales. Decía los 10 millones estos, ¿verdad?, que se logró en el Congreso del Estado. Se acuerda que sea definitivo el estímulo a la jubilación. Es cierto, no se incrementó, no hubo un ofrecimiento de incrementarlo, queda en 1.2 millones de pesos, pero el mecanismo que pactamos el año pasado en realidad dio para 1 millón de pesos más que cumplieron. Entonces, como lo tenemos pactado, pueden cumplir más, y ya permanente, creo que eso hay que verlo como también, ¿verdad?, un avance importante. El fondo de 200,000 pesos, aunque es poquito, y que se haya logrado que quede ya también anualizado, es importante. Allí el compromiso es que lo que se use se va a reponer, ¿no?, en cada ciclo. En el caso de ahora, por ejemplo, se usaron 60,000 pesos, bueno, se van a reponer y va a seguir en 200. Lo que tiene que hacer el sindicato es hacer un reglamento de uso, ¿verdad?, pues para buscar que se aplique y nos lo regresen, pues sí, todo, ¿verdad? Es decir, no se ha usado porque no hay una reglamentación y se ha sido complicado cómo utilizarlo.
Los 3 estímulos para maestros de asignatura, los 3 se incrementaron, no en lo que hubiéramos querido, ¿verdad? Pero los 3 se incrementaron y eso es un plus, finalmente es ingreso, es salario, pues, ¿no? de los trabajadores, en este caso maestros de asignatura. Y bueno, en el caso de violaciones, pues la comisión dio un informe en la asamblea. Hay, digamos, alrededor quizás de un 50% de las cláusulas, ¿no?, que alcanzaron resolución, o bien que se plantearon en una comisión para que dé la solución, el dictamen, pues, ¿no?, que corresponda ahí. Habrá otras, pues como siempre, que será complicado quizás, ¿no?, el que en estos días se pueda convencer a la universidad, pero en términos generales creo que las cosas pues van caminando, ¿no? Y bueno, y por parte de la gestión que se habló con el gobierno del estado, que me parece a mí que ahorita post revisión debe estar centrado el eje ahí de la estrategia, ¿no?, en presionar al rector para que entre en este proceso que se está quedando al margen y que debe de meterse, porque el gobierno del estado ofreció soluciones a algunos de los temas. Por ejemplo, en el tema de vivienda están planteando 2,5 hectáreas para Navojoa, que tenemos que concretarlo, y que no se lo van a dar seguramente al sindicato, sino a la universidad, y tiene que entrar el rector, porque si no, ya pasó hace muchos años que se perdió un terreno porque el rector se le ocurrió que no le gustaba porque no lo habían llamado desde el principio, ¿verdad? Entonces hay que meterlo ahí. Hay la posibilidad, se nos dijo, de un terreno aquí en Hermosillo también. De hecho, yo en esta semana voy a tener reuniones con la gente que comisionaron ahí en el gobierno para ver cuáles son los avances que hay en esto, pues, ¿no? Entonces, entre los terrenos para vivienda, entre el asunto del ISTESON y la gestión de recursos, que el rector, desgraciadamente, y es lamentable, que lo dijimos nosotros desde el día de la votación en el que se decidió no estallar la huelga, es lamentable. No que tengamos que hacer gestión nosotros, porque el sindicato yo creo que da para eso y para mucho más, ¿verdad? Es lamentable que tengan la actitud de no participar fuertemente en el proceso de gestión, a pesar de que son recursos que al solucionar problemas, le solucionan problemas a ellos mismos, ¿verdad? Y cuesta trabajo, digamos, entender esto, ¿no? Pues digamos, ese sería en términos generales. Hay algunos aspectos pues menores, más pequeños, en una treintena de cláusulas por ahí, pero estos serían los aspectos así más importantes, ¿no? Todo esto estaría en el convenio de revisión por el cual se votó en la Asamblea General. Sí, digo, tiene que estar en el convenio, al menos los aspectos que tienen compromiso otras instancias como el ISTESON tienen que estar referido, ¿verdad? El referido al compromiso de la universidad. Por ejemplo, nosotros decimos que el asunto del estudio actuarial, pues tiene que decir ahí que hay un compromiso de que el ISTESON va a realizar un estudio actuarial y que la universidad se compromete a trabajar junto con el sindicato en la tripartita para que con esta base se pueda generar una propuesta, ¿verdad?, de avance, pues, en la jubilación con el 100%. Eso tiene que estar. Si la universidad no quiere que esté, es una señal mala, ¿verdad? O sea, bueno, entonces significa que no quiere realmente entrarle al proceso. Como también tiene que estar ahí, pues también hay una redacción, ¿verdad? El último documento tiene que especificarse que, recibidos los recursos aprobados por el Congreso del Estado y boletinados por el gobierno también del Estado, recibidos para el fondo, la universidad tiene que canalizarlos, depositarlos y exhibir la comprobación del depósito, ¿verdad? O sea, entendemos nosotros que está de más lo que dijeron en el documento de que si no es del gasto del presupuesto ordinario, etcétera, eso está de más, pues no está etiquetado, y a la universidad cuando se le entregue se tiene que decir es este dinero etiquetado para el fondo complementario, y por lo tanto lo tiene que depositar, y no hay nada más que eso, pues, ¿no? Entonces nosotros, eso tiene que ser parte del convenio, por supuesto. Inclusive es cierto que finalmente no pactamos el año sabático para los maestros de asignatura, ¿verdad? Y es cierto que al final en los documentos no aparece la universidad diciendo nada al respecto, pero en la minuta, no recuerdo si es la minuta 4, pero en la minuta donde se discutió, allá aparece algo que es un avance, como quiera que sea, al no haberse firmado, aparece el compromiso de las partes de llevar la propuesta
que redactó el sindicato y al colegio académico para su dictamen, ¿verdad? Entonces, eso tiene que estar, eso no puede decir la universidad que al final dijo que no, ¿verdad? O sea, no, lo que tenemos firmado es que dijiste que estabas de acuerdo en que se llevara al colegio, y se lleva al colegio, y buscaremos las maneras para que se entienda que la propuesta que estamos haciendo, de hecho no cuesta, ¿no? En términos, digamos, económicos, casi no cuesta, porque en realidad se usarían los que no usen los tiempos completos. Eso implicaría que ya es más barato, ¿verdad?, al hacer 1 horas sueltas, pero además bajo ciertas características de carga máxima, de antigüedad, de exclusividad, etcétera, pues tampoco es así una cantidad muy grande, pues, ¿no? Quien podrá, y presentar su proyecto además, ¿no? O sea, no nada más pedir el sabático. Claro. Pero bueno, mínimamente nosotros diríamos que se tiene que respetar la figura que quedó ahí de que tiene que entrar al colegio. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuándo se firmaría el convenio? Establecimos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ahí establecimos, disculpen, en este documento, que es el acuerdo pues final, ahí si ustedes se dan cuenta aparecen, aquí está, mira, aparece que en 15 días, ¿no?, contados a partir del día 16, que en 15 días debe de estar establecido. ¿Qué pasa si no está en 15 días? No hay un problema legal realmente mientras se reconozca, ¿no?, las partes que se está elaborando. Pero nosotros creemos que sí es conveniente pues que esté, ¿no?, en esos plazos. Hay algunas cosas, por ejemplo, que quedan para trabajo en comisiones, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo, pues ahí que se debe de hacer es, en el convenio debe aparecer la cláusula tal, estará trabajada en la comisión mixta tal, ¿verdad? Y se le da un plazo, vamos a suponer, de 10 días o de 2 semanas para que presente de común acuerdo el dictamen, y este se anexará ya en la Junta al contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Pero no hay que detener el proceso del convenio, pues, ¿no? Cuando tú puedas establecer el compromiso para algo específico, y que ya quede lo más importante, ¿no? Pues que es todo el aspecto de tipo económico y algunas cláusulas de fondo, ¿no?, para desarrollar esto. Bien, y bueno, Jorge, ¿y qué sigue? ¿Cuál es la etapa después de haber terminado la revisión y que están en proceso pues la firma del convenio? ¿Qué etapa sigue para continuar con la actividad sindical? O sea, yo le he llamado la fase post-revisión, ¿verdad? Y debe de tener una estrategia también esto. Y la estrategia apuntada ahorita debe de ser presionar a la rectoría para que la rectoría asuma las gestiones que no ha asumido, por alguna razón no las ha querido reconocer, ¿verdad? Nosotros inclusive señalamos, si no vas, rector, a la gestoría, lo vamos a hacer nosotros, no lo vamos a dejar. Y no lo vamos a dejar porque finalmente los compromisos que se generaron con las instancias del ISTESON, con las instancias del gobierno del Estado, o sea, son compromisos que pueden dar para la gente, pues, ¿verdad? Y entonces si a nosotros nos dicen, hay un terreno y el rector no va a hacer el compromiso pues buscaremos nosotros la fórmula, ¿no?, para que se pueda de todas maneras entregar a los trabajadores. No creo que se niegue el rector, pues quién sabe qué les habrá pasado, ¿no?, de no asumir el que se les está ofreciendo una gestión en la SEP, una gestión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en lugar de inmediatamente hacer la solicitud al gobernador, pues se quedan como esperando, ¿verdad?, a ver qué pasa en este proceso, si se vota huelga, si no se vota, si el gobierno hace una declaración en contra, ¿no? Y me parece que no está bien pues lo que hace la rectoría. La rectoría debe ser más enfática en la consecución de recursos, ¿no? Y nosotros deberíamos ser en todo caso los coadyuvantes, ¿no? Y pareciera ser que estamos al revés, buscando nosotros y tratar de que él sea coadyuvante, pues no, porque no operan eso. Lo otro, que es en este mismo nivel, es como le tomamos la palabra, ¿no?, al gobernador y al equipo que ha puesto ahí, pues nosotros tenemos que ser muy claros en que esperamos resultados, ¿verdad? Y si no se ven resultados en el corto plazo que podamos entregar, pues, ¿no?, a los trabajadores académicos, pues entonces tenemos que ponerle la responsabilidad al gobernador
y las denuncias y lo que proceda, ¿verdad? Nosotros creemos que en la medida que las cosas se cumplan, bueno, pues o sea, habrá buenas cuentas y habrá entonces buenas actitudes, ¿no? Pero exigiríamos el cumplimiento, pues, de todo esto que se ha planteado en las reuniones y que se ha ido generando. Entonces, meter, creo yo, a las dos instancias, ¿no?, en ese nivel, ¿no?, en el nivel de generar esto. Y bueno, en la medida que en un plazo corto, ¿no?, no en un plazo largo, a lo mejor de aquí a un mes, pues de aquí a mediados de mayo, una cosa así, si no se ve la disposición de la universidad de entrar a la gestoría, pues entrarles fuertes, atacarlos, a denunciarlos, a combatir esa actitud. Igual si un Estado vemos que incumple, ¿verdad?, y que empieza a dar largas y que todas las reuniones son de buena voluntad, pero no hay resultados específicos, pues igual habrá que hacerlo, ¿no? Eso es lo que yo creo, pues, ¿no?, que hay que trabajar en estos días, ¿no? ¿Tú tienes confianza de que esto vaya a conformarse tal como se pactó? Nosotros, como yo lo dije previo y en el proceso, nosotros no confiamos ni en la rectoría ni en el gobierno, ¿verdad? Nosotros confiamos en el sindicato, en la capacidad que tiene el sindicato para tener planteamientos y para darse estrategias para conseguir lo que se necesita, ¿no? En las revisiones, dependiendo de la circunstancia específica de la universidad, del estado, del contexto nacional, se avanza poquito, se avanza regular, ¿no? En ninguna se avanza mucho, porque en este país los trabajadores hace muchos años que no avanzamos realmente de fondo, pues, ¿no?, en los temas. Sin embargo, finalmente se logra con esfuerzo del sindicato, ¿verdad? En la medida de que sabe plantear sus demandas y cómo resolverlas, y sabe, digamos, acompañar entre la combinación de la lucha con la gestoría, pues es que hemos avanzado. No se nos ha dado nada por la rectoría, no se nos ha dado nada por el gobierno, lo hemos sabido conseguir, y entonces nuestra confianza está en el sindicato, en sus agremiados, en los que saben mucho de temas y pueden asesorar, en los que denuncian y llaman también a protestar por las situaciones. Y yo creo que toda esta combinación de las circunstancias es lo que da por resultado que se avance. No nos engañamos nosotros, pues entendemos que lo que se atiende es una circunstancia colectiva, no a una dirigencia ni a una situación fortuita específica, ¿verdad? Pero nosotros decimos, si con inteligencia podemos manejar esta situación y le logramos avanzar en aspectos muy importantes, pues bueno, ¿verdad? Es poniendo la confianza en los trabajadores académicos y en su sindicato. ¿Algo que desees agregar a esta entrevista, Jorge? No, pues nada más que la lucha no ha terminado, ¿verdad? Sí, en realidad se dio una batalla en la que hubo algunas conquistas, se nos quedaron muchas cosas importantes en el camino. Una muy importante es la nivelación salarial, otra muy importante sigue siendo un mecanismo concreto, específico para la jubilación con el 100%. Yo creo que esos dos ejes, sobre todo el de la jubilación, tienen que seguir siendo trabajo, no para la próxima revisión, sino trabajo ya en este marco en el que estamos, ¿no? Y presionar esta gestoría que mencionaba, y tratar de ver la posibilidad de avanzarle, ¿no? Ya no esperarnos a las revisiones. Creo que el sindicato debe ver las revisiones como el proceso jurídico laboral en el que hace la gestoría, o más bien las notificaciones, ¿no? Pero que no podemos esperarnos a la próxima revisión. Hay que permanentemente de aquí trabajar estos temas y buscar los recursos en la federación y el mecanismo con el ISTESON, ¿verdad?, para la jubilación con el 100%. Bueno, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes.